Hola, soy Sergio Carvajal, tengo 21 años y vengo de Calafell. Pues he llegado en coche. Me he venido por las costas de Garraf y desde mi pueblo, desde Calafell, y Chinochano, una horita. Mi primera experiencia en el mundo de la moda, pues se podría considerar que me descubrió un fotógrafo por el Facebook y a raíz de ahí me presionó para que fuera a varias agencias. Yo no creía en esto hasta que vi un duro, sinceramente, y cuando vi mi primer sueldo empecé a creer en que podía tener una carrera más grande o más pequeña como modelo. Pues me quedo con una editorial que hice para Don, porque primeramente hice una amistad con el fotógrafo, cogí una referencia muy buena porque es un gran fotógrafo y bueno, me quedo con esa, porque también son mis fotos favoritas. Para mí es arte lo que hace ese tío. Mira, precisamente el día de mi cumpleaños fui a un casting, a un callback y para empezar iba con prisa, tenía el billete del metro arrugado y no lo piqué, salté y me pillaron los revisores, tuve que pagar una multa a mano, sí, 50 euros. Luego fui al casting, hice el acting y como les gusté, tuve que volver. Me estaba yendo y me llamaron, oye, ¿puedes venir y repetirlo otra vez que al cliente le has gustado? Y yo sí, claro, vuelvo a repetirlo, la directora de casting me movió las cosas y me tiró mi móvil al suelo. Cosa que rompió la pantalla, no iba ni el táctil ni nada, me costó también 130 euros la broma, vamos, el cumpleaños más caro de toda mi vida. Y yo estaba como un poco cabreado ese día, pero bueno. Mantuve la calma, me fui tranquilamente a casa, arreglé el teléfono y hace 2 o 3 días me llamaron y me han cogido para esta campaña, así que me ha compensado totalmente. Bueno, aparte de que un retrato me dice más, porque te enfocas en la cara y cada mirada, cada persona te dice una cosa, tanto modelo como si no es modelo. Entonces también el otro motivo es que no tenía espacio, tenía mi estudio en una habitación de mi casa, tenía 2 luces allí puestas y ahora la verdad es que estoy muy contento porque por fin tengo mi estudio, es muy grande, muy luminoso, está genial. Tengo ahí mis luces montadas y poco a poco lo iré poniendo a mi gusto, porque hace 4 días que lo tengo, pero la verdad es que estoy muy contento de poder tener mi estudio. Fotografiaría a Sara Sampaio porque la admiro mucho, es una modelo que es bajita y se le valora por lo que es como modelo, no por medidas, no por números, se le valora como es físicamente y como persona y cómo se gana la gente. Me veo fuera de España porque mi sueño es Nueva York. Mi sueño es probar lo que es esa ciudad, saber, visitar, porque he viajado bastante y me falta esa ciudad. La tengo aquí metida y es un sitio que yo creo que, por lo que he leído, miran más tu portfolio que tu edad, miran lo que tú eres, el arte que tú puedas llegar a tener, cómo te puedan llegar a explotar y aprendes mucho seguro. Entonces quiero llegar a probar Nueva York. ¿Y haciendo el qué? Fotografiando, seguro. Como modelo también, pero fotografiando en Nueva York. Porque lo considero como mi diario, lo considero como algo donde puedo compartir mi trabajo, mi vida y realmente te llena que a la gente le guste como persona. Porque al fin y al cabo siempre es bueno un reconocimiento y una publicidad y las redes sociales te sirven para eso, para promocionarte a ti mismo, para la promoción personal, básicamente. Porque desde pequeñito se me cruzó el número 7 y es mi número favorito. Ya me habían hecho esta pregunta, nunca la he contestado y es mi número favorito. Si es un número que tengo que elegir es el 7, en todos lados. Momento para evadirme, pues unas fotos en el estudio con un colega, leerme un libro, estudiarme algo de fotografía, unas birras, tomarme un Jack Daniel con Coca-Cola, no sé, dar un paseo con una chica. Recomendaría, depende para lo que quieras, ¿no? Todos los sitios puedes encontrar el yin y el yang, la fiesta, la calma, pues
Ibiza lo recomiendo porque tanto puedes encontrar fiesta como tranquilidad. Puedes ir con tu pareja a dar una vuelta por las playas, tanto pegarte la fiesta de tu vida. Lo tienes todo allí. Prefiero la vida diurna. Me gusta levantarme pronto y aprovechar el día al máximo. Sin pensármelo dos veces. He trabajado de noche mucho de camarero y la vida nocturna no me gusta. Para fiestas sí, pero ya, sin más. Pues ahora mismo lo único que practico es el running. Salgo a correr. Me acabo de apuntar al gimnasio y de pequeño he competido en tenis, en fútbol, he estado federado también. Luego me di una época por hacer tricks, que es mortales. Y luego lo que he llevado desde pequeñito es el skate, que ahora lo tengo un poco más abandonado, pero es lo que más he hecho en mi vida, skate, patinar. Irme a skatepark con mis colegas, echar unas birras por ahí, unos trucos y esa era mi vida de antes. Una que venía escuchando en el coche que se llama Reload, de Sebastián Ingrosso. Me gusta así el dance. Mi mayor virtud, diría que la sinceridad. Soy muy sincero, incluso hasta puntos que llegan a hacer daño, quizás. Y mi mayor defecto, me has preguntado, pues, no sé. Quizás en momentos que tendría que ser más activo soy un poco vago, pero por lo general lucho por lo que quiero. Pues realmente mi mayor temor son las abejas. Las abejas. Porque de pequeño me picó una en un sitio delicado y es mi mayor temor. Cuando veo una salgo corriendo y no la soporto. Por ejemplo, las películas de miedo, todo esto no me dan miedo, pero me pones una abeja y salgo corriendo. Tengo un poco de todo. Como veo con mi madre, pues lo que ella compre. Pero bueno, que sí, que tengo cosas sanas de dieta. Tengo mi tupper de arroz integral, tengo mis pechugas de pollo, sí, como sano. Estoy mal acostumbrado a dejar las cosas por en medio en casa, sí, por ejemplo. Que siempre tiene que ir mi madre detrás recogiendo cosas. Y yo ni me doy cuenta. Jeans y una básica negra. Eso es lo que tiene que estar en mi armario sí o sí. Y jerseys, me gustan mucho los jerseys. Incluso en verano estoy deseando que llegue el frío este de las noches para ponerme un jersey, me gusta. Pero bueno, indispensable, básico, unas bambas deportivas, jeans y una básica, incluso para salir de fiesta. Pues la cartera y punto. Y tengo el móvil aquí, que lo llevaría en el bolsillo, pero lo tengo aquí al lado. Nunca olvidaré la sensación de mi primer viaje largo, la primera vez que crucé el charco, nunca la olvidaré. Porque fue para ir a California a hacer la campaña Abercrombie con Bruce Weber, que es mi fotógrafo favorito.